A veces, la magia más poderosa nace en los lugares más silenciosos. En 1938, el mundo entero pareció cambiar por una sola transmisión de radio. Millones de personas creyeron escuchar maquinaria pesada, naves imposibles y tecnologías de otro planeta aterrizando en la Tierra. Imaginaron un espectáculo de luces y sonidos que desafiaba toda lógica. Pero la verdadera historia de esa noche no tiene nada que ver con el ruido, sino con la calma absoluta de un estudio cerrado. La realidad detrás de aquel evento es mucho más fascinante. Es la historia de cómo un grupo de personas, en una habitación insonorizada, construyó un universo entero utilizando objetos domésticos, pausas medidas y mucha imaginación. Durante la próxima hora, vamos a viajar a ese estudio. Vamos a observar la artesanía detrás de la ilusión. Descubriremos cómo el sonido de una nave espacial no era más que un objeto cotidiano manipulado con delicadeza, y cómo el silencio, cuando se usa bien, puede ser más elocuente que cualquier palabra. Es una historia sobre la creatividad humana en su forma más pura y tranquila. Pero, antes de que te acomodes, tómate un momento para dar me gusta al vídeo y especialmente para suscribirte al canal. Esto me ayudará a seguir rescatando historias reales inmersivas con las que puedas dormir. Y ahora, permítete cambiar el ritmo. Deja que los hombros caigan suavemente. Nota cómo el aire entra fresco y sale un poco más cálido. No hay prisa. El mundo exterior ya no importa. Se ha quedado al otro lado de la puerta. Imagina que entras en un espacio seguro, tenue y acogedor. Tus párpados pesan agradablemente. Estamos listos. Estás de pie en el centro de una sala sin ventanas en el corazón de Nueva York. Es domingo por la noche, el 30 de octubre de 1938. El aire aquí dentro, en el estudio 1 de la Columbia Broadcasting System, está viciado, espeso y caliente. Huele a tabaco rancio incrustado en las cortinas de terciopelo, a la cera para suelos que usaron los de la limpieza esta mañana, y a ese aroma metálico y eléctrico que desprenden las válvulas de los amplificadores cuando llevan horas encendidos. Eres un artista de efectos de sonido. Aunque, en esta época, nadie te llama artista. Eres simplemente el técnico de sala, el encargado de los ruidos, el hombre invisible que debe hacer que lo imposible suene real. Llevas una camisa blanca de algodón, arremangada hasta los codos, y unos tirantes que te aprietan ligeramente los hombros. Tienes los auriculares puestos, esos grandes cascos de baquelita negra y cuero que pesan sobre tus orejas y te aíslan del mundo exterior, dejándote solo con el zumbido estático de la línea interna. Tus manos sudan, pero no puedes secártelas en el pantalón porque el roce de la tela podría colarse por el micrófono. Delante de ti tienes una mesa larga, cubierta con una tela de fieltro verde. Y sobre esa mesa, descansando como si fuera una reliquia sagrada en lugar de un objeto sanitario, está tu instrumento principal para esta noche, la tapa de la cisterna de un inodoro. Es una pieza rectangular de cerámica blanca, pesada, fría al tacto. La has traído tú mismo desde los almacenes del edificio. Pesa unos 4 kilos. Si alguien entrara ahora y te viera acariciando la porcelana de un retrete con tanta concentración, pensaría que has perdido la cabeza. Pero tú sabes algo que ellos no saben. Tú sabes que, con el movimiento correcto, esa cerámica no sonará a baño. Sonará a metal alienígena,
desenroscándose después de un viaje de 50 millones de kilómetros. Esa es tu magia, y también es tu secreto. Miras hacia la cabina de cristal elevada. Allí está él, Orson, el niño prodigio. Tiene solo 23 años, pero desde donde estás, parece ocupar todo el edificio. Se mueve con una energía caótica, agitando los brazos, gritando instrucciones que te llegan amortiguadas por el cristal. Sabes que es un genio, pero también sabes que es un tirano del detalle. Te ha hecho ensayar el sonido de esa tapa 10 veces antes de la emisión. Más lento, te decía. Tiene que pesar. Tiene que sonar a algo que ningún humano ha construido. Sientes una mezcla de orgullo y ansiedad en el estómago. Es esa tensión de la cuerda floja. La sensación de que todo depende de la precisión de tus dedos. Eres un artesano en un mundo industrial. Mientras fuera, en la calle, los coches pasan y la gente se prepara para otra semana de trabajo en plena Gran Depresión. Aquí dentro estás construyendo un universo. Nadie en sus casas sabrá tu nombre. Nadie sabrá que eres tú quien golpea las copas de cristal o quien agita las planchas de metal. Para ellos, eres la invasión. Eres el monstruo. Esa invisibilidad te da un poder extraño. Eres el arquitecto del miedo, armado únicamente con basura doméstica. Revisas tu arsenal sobre la mesa de fieltro. Además de la tapa del inodoro, tienes un desatascador de goma, un cesto de mimbre y varios globos inflados. Parece el contenido de un trastero desordenado, pero para ti es una orquesta. El reloj de pared, ese enorme reloj redondo con números negros sobre fondo blanco, marca a las 8 en punto, menos un minuto. El segundero avanza con un movimiento fluido, sin saltos, barriendo el tiempo. El estudio se queda en silencio. Un silencio absoluto, casi doloroso. Observa el estudio en este momento de quietud. Es un espacio cavernoso, diseñado para absorber el sonido, lo que hace que el silencio se sienta antinatural, como si el aire tuviera más densidad de lo normal. Las luces del techo, focos incandescentes dentro de grandes carcasas de metal, emiten un calor constante que cae sobre tus hombros como una manta invisible. Puedes ver las motas de polvo bailando en los haces de luz, girando lentamente, suspendidas en la nada. No hay viento aquí dentro. No hay tráfico. Solo el leve crujido de la silla de un violinista al fondo de la sala que se acomoda. El olor a ozono de los equipos eléctricos se mezcla con el olor a madera vieja del suelo. Es un refugio fuera del tiempo. Tu respiración suena fuerte dentro de tu propia cabeza. Inhalas y el aire es seco. Exhalas y sientes como tus músculos se destensan ligeramente, preparándose para la acción. Es una paz tensa, la calma que precede a la tormenta eléctrica. Te fijas en la textura de la mesa de fieltro bajo tus yemas. Es suave, verde, infinita. Por un momento, no existe el guión, ni la radio, ni los marcianos. Solo existe este silencio acolchado, este vacío esperando ser llenado. La luz roja se enciende. On air. La orquesta arranca con el tema de Tchaikovsky. Es música suave, civilizada. La introducción del programa es estándar. Nada hace presagiar el desastre. Tú te mantienes inmóvil, con las manos sobre la tapa de cerámica, esperando. El guión avanza. Empiezan las interrupciones simuladas. La música de baile se detiene para dar paso a las noticias. Señoras y señores, interrumpimos nuestro programa de baile, dice la voz seria y profesional del actor.
Tú sigues esperando. Tu entrada está marcada en rojo en la página 12. La narrativa nos lleva a Grover's Mill, Nueva Jersey. Un granjero ha visto caer algo del cielo. La multitud se reúne. La policía está allí. Y entonces llega tu momento. El locutor describe el cilindro de metal extraterrestre que yace en el cráter humeante. «Cielos, algo se está moviendo», grita el actor. La parte superior está girando. Orson te señala desde la cabina con un dedo imperioso, como un dios lanzando un rayo. Tus manos entran en acción. No hay temblor ahora, solo técnica pura. Agarras la pesada tapa de la cisterna del inodoro. La colocas sobre el borde de otra pieza de cerámica que has preparado, tal vez una maceta grande o el propio tanque de agua, y empiezas a girarla, despacio, muy despacio. El sonido es áspero. Rick. La cerámica raspa contra la cerámica. Es un sonido seco, gutural, vibrante. No suena a piedra, pero tampoco suena a metal conocido. Resuena con una frecuencia que pone los dientes largos. En tu mente no estás girando una tapa de váter. Estás desenroscando una escotilla de 10 toneladas de una aleación desconocida en la tabla periódica. Sientes la resistencia del material. Sientes el calor imaginario del cilindro. Está desenroscándose, grita el actor al micrófono, con el pánico creciendo en su garganta. Tú continúas el movimiento. Rick. Clac. Orson te mira. Sus ojos brillan. No sonríe. Nunca sonríe durante la emisión, pero asiente imperceptiblemente. Lo tienes. Has conseguido el sonido exacto. Para los millones de personas sentadas en sus salones, ese sonido no es un inodoro. Ese sonido es la confirmación auditiva de que no estamos solos. Es el sonido de la tecnología superior, de la amenaza inminente. Has transformado lo más prosaico y ridículo de la vida humana, un sanitario, en el heraldo de la muerte. Sientes una oleada de poder y de ironía. Si supieran, si pudieran verte ahora, sudando bajo los focos, girando esta pieza de baño con la delicadeza de un cirujano, quizás se reirían. O quizás el terror desaparecería. Pero no pueden verte. Solo pueden oírte. Y en la radio, la verdad no es lo que es, sino lo que suena. El guión avanza hacia el caos. El cilindro se abre. Ahora necesitas el sonido del rayo de calor. Dejas la tapa con cuidado, sin hacer ruido. Un error ahora sería fatal. Y tomas el siguiente objeto. El ritmo se acelera. Orson dirige la orquesta de voces y ruidos como un poseso. Te pide más volumen con un gesto de la mano. Más caos. Golpeas el cesto de mimbre para simular la madera rompiéndose bajo los pies de las máquinas. Usas el desatascador para crear succiones húmedas y extrañas. Pero tu mente vuelve por un segundo a esa tapa de cerámica. Ahí descansa, inerte, blanca, banal. Acabas de usarla para abrir la puerta del infierno. Esa noche, mientras cierras los ojos pensando en la precisión de tus manos y en el orgullo de haber ejecutado el sonido perfecto, no sabes que el chirrido de esa cerámica está viajando ahora mismo por cables de cobre, saltando de antenas a receptores, cruzando estados y montañas. No sabes que ese sonido está haciendo que familias enteras en Nueva Jersey carguen sus escopetas. No sabes que en las comisarías de policía los teléfonos han empezado a sonar, bloqueando las líneas. La ficción que has construido con tanto cuidado artesanal se está escapando del estudio. La tapa del inodoro se ha abierto de verdad, y lo que ha salido de ella ya no lo puedes controlar.
mientras tú recuperas el aliento junto a tu mesa de efectos, secándote las manos en los pantalones. La verdadera batalla se está librando a unos metros de distancia. No es una batalla contra marcianos, sino contra el tiempo y el silencio. Si tú eres las manos de esta invasión, el hombre en la cabina elevada es el cerebro. Y lo que está ocurriendo allí arriba es una clase magistral de tensión psicológica. Orson Welles no está simplemente leyendo un guión. Está dirigiendo una orquesta invisible. Desde tu posición en el suelo del estudio, puedes verlo a través del cristal. Se ha quitado la chaqueta. La corbata está deshecha. Mueve los brazos como si estuviera nadando en el aire, señalando a los actores, cortando el aire, exigiendo ritmo. Lo que la gente en sus casas no sabe es que la mayor parte de lo que están escuchando es un caos improvisado. El guión original era demasiado corto. Faltaban minutos para llenar la hora. Así que Welles está haciendo algo que va en contra de todas las reglas de la radio comercial. Está estirando el tiempo. En la radio de 1938, el silencio es el enemigo. El silencio significa que la emisora se ha caído, que hay un fallo técnico. Los ejecutivos de la cadena, sentados en la sala de control detrás de Welles, se muerden las uñas. Les aterroriza el aire muerto. Pero Welles, con esa intuición casi demoníaca que tiene para el drama, te ordena a ti y a los actores que esperéis. Hace una señal con la mano abierta. «Esperad», dice el gesto. El actor que interpreta al reportero Carl Phillips se detiene en mitad de una frase. Tú sostienes el siguiente efecto de sonido en el aire. Congelado. El estudio se queda mudo. 1 segundo. 2 segundos. 3 segundos. En la radio, 3 segundos son una eternidad. En los salones de América, la gente se inclina hacia sus aparatos. ¿Se ha cortado? Piensan. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no hablan? La incertidumbre crea miedo. Y justo cuando la tensión es insoportable, Welles baja la mano violentamente y el sonido estalla de nuevo. Es una manipulación brillante. Está usando el silencio como un arma. La narrativa del programa se vuelve más oscura. Los cilindros están cayendo por todo el país. El ejército ha sido movilizado. Tú sigues ahí abajo, rodeado de tu basura utilitaria, creando la banda sonora del apocalipsis. Cuando el guión dice que los bombarderos del ejército atacan a los trípodes marcianos, tú no tienes aviones. Tienes un ventilador eléctrico y una tarjeta de cartón que rozas contra las aspas para simular el zumbido de los motores. Es un truco de niños, algo que hacías con tu bicicleta. Pero mezclado con el eco del estudio y la voz urgente del locutor, se convierte en un escuadrón de la muerte volando sobre Nueva Jersey. Hay un momento, hacia la mitad de la emisión, en el que la realidad dentro del estudio empieza a disolverse. Los actores, contagiados por la intensidad de Welles, empiezan a sudar de verdad. Frank Reddick, el actor que interpreta al reportero que muere asfixiado por el humo negro, se ha estudiado la grabación del desastre del Hindenburg para imitar el terror real. Cuando grita, no está actuando. Está canalizando el horror puro. Tú lo miras y sientes un escalofrío. Sabes que es teatro. Sabes que ese hombre acaba de tomarse un café hace media hora. Pero el ambiente en el estudio 1 se ha cargado de una electricidad estática que te eriza el vello de los brazos. Imagina por un momento
la atmósfera técnica de esa cabina de control. Es un templo a la tecnología analógica de los años 30. Fíjate en las agujas de los búmetros. Son finas, negras, bailando espasmódicamente sobre un fondo amarillo pálido, iluminado por bombillas incandescentes. Saltan hacia la zona roja con cada grito, con cada explosión que tú creas, y luego caen muertas hacia la izquierda en los silencios. El movimiento es hipnótico. Tic, tic, tic. El aire en la cabina está denso por el humo de los cigarrillos. El humo se acumula en capas azules bajo el techo bajo, girando perezosamente alrededor de los micrófonos de cinta, esos grandes micrófonos cromados con forma de píldora gigante. Puedes escuchar el zumbido grave de los transformadores, un hum constante que es el latido del corazón de la radio. Cables gruesos forrados de tela negra serpentean por el suelo como raíces de árboles mecánicos. Todo es táctil, todo tiene peso. Los interruptores de baquelita hacen un sonido satisfactorio y pesado al cambiar. Clac. Las luces de las válvulas brillan con un naranja cálido, acogedor, como brasas en una chimenea tecnológica. Es un mundo de máquinas calientes y hombres concentrados, encerrados en una cápsula de luz artificial mientras la noche avanza fuera. De vuelta a la acción, algo extraño empieza a suceder en el estudio. No es parte del guión. Ves a través del cristal que un par de policías han entrado en la sala de control. Discuten con los ejecutivos. Ves gestos airados. Los teléfonos en la sala de los productores no han dejado de parpadear con luces de llamada, pero alguien ha descolgado los auriculares para que dejen de sonar. Wells lo ve. Tú lo ves. Pero la orden es clara. El espectáculo debe continuar. La ficción que habéis creado se ha vuelto tan densa que parece haber roto las paredes insonorizadas. Hay una ironía deliciosa en lo que estás haciendo. Mientras el personaje en la radio describe la destrucción de Nueva York, diciendo que la gente se lanza al río Hudson como ratas, tú estás tranquilamente ordenando tus efectos de sonido sobre la mesa de fieltro. Colocas la tapa del inodoro en el suelo con cuidado, para que no se rompa. Ya ha cumplido su función. Ahora coges unos bloques de madera para simular pasos. Mientras tú golpeas esas maderas rítmicamente, marcando los pasos de un superviviente solitario en una ciudad muerta, no puedes evitar preguntarte qué está pasando realmente ahí fuera. ¿Por qué hay policías en la cabina? La conexión entre tus manos y el mundo se siente extrañamente directa, como si tuvieras hilos invisibles atados a los nervios de millones de desconocidos. Si golpeas fuerte, ellos se asustan. Si haces silencio, ellos contienen la respiración. Es una responsabilidad vertiginosa. Tú, un técnico anónimo con camisa arremangada, y Wells, un niño prodigio con delirios de grandeza, habéis secuestrado la realidad durante 45 minutos. El segmento final del programa es más lento. El personaje de Wells camina solo por una tierra devastada. El ritmo frenético de los boletines de noticias ha desaparecido. Ahora es un monólogo teatral, sombrío. Tú ya no tienes mucho que hacer. Te quedas de pie, escuchando su voz profunda y resonante. El mago del sonido descansa. La invasión ha terminado. Los marcianos han muerto, no por las armas de los hombres, sino por las bacterias microscópicas de la atmósfera terrestre. Wells lee la frase final, se quita los auriculares y sonríe.
una sonrisa de satisfacción, de travesura. El programa termina. La luz de Honer se apaga. El estudio se inunda de luz normal y del ruido de las sillas arrastrándose. Crees que todo ha acabado. Crees que te irás a casa, tomarás una cena tardía y dormirás. Pero al salir por la pesada puerta insonorizada hacia el pasillo, descubres que la verdadera historia, el verdadero misterio, acaba de empezar. Porque mientras tú jugabas con efectos de sonido, el mundo exterior se ha vuelto loco. O tal vez no. Aquí es donde la historia se convierte en una novela de detectives. Porque lo que sucedió después de que se apagara la luz roja del estudio es un misterio que los historiadores y sociólogos han estado intentando resolver durante casi un siglo. La leyenda dice que Estados Unidos entró en un estado de histeria colectiva. Seguramente has escuchado las historias. Se cuenta que los hospitales se llenaron de personas en estado de shock, que hubo hombres que llegaron a casa, besaron a sus esposas, cargaron sus armas y se adentraron en el bosque para luchar contra los invasores. Se dice que las centralitas de la policía colapsaron y que hubo gente que juró haber visto las llamas de la destrucción de Nueva York desde sus ventanas en Nueva Jersey. A la mañana siguiente, los periódicos gritaban en sus portadas con letras gigantes: "El terror por la radio barre la nación". Pero, si nos acercamos con una lupa de investigador a esa noche, si soplamos el polvo de los archivos y miramos los datos reales, encontramos algo mucho más sutil y fascinante. Resulta que la invasión no fue tanto una guerra de mundos, sino una guerra de medios. En 1938, la radio era el nuevo gigante. Era rápida, era gratis, y estaba robando la publicidad a los periódicos tradicionales. Los dueños de la prensa escrita odiaban la radio. La veían como una amenaza, un medio irresponsable y peligroso. Así que, cuando Wells hizo su travesura, los periódicos vieron una oportunidad de oro. Exageraron el pánico, inflaron las cifras, convirtieron unas cuantas llamadas de preocupación en una marea de terror nacional para desacreditar a su competidor. Querían demostrar que la radio no era de fiar, que era un peligro público. Sin embargo, esto no significa que no pasara nada. Algo pasó. Y ese algo es un misterio psicológico profundo. Hubo un investigador llamado Hadley Cantrill, un profesor de Princeton que, poco después de la emisión, se lanzó a entrevistar a las personas que realmente se asustaron. Quería entender por qué. ¿Por qué alguien creería que una tapa de inodoro, el sonido que tú creaste con tus manos, era una nave espacial? Lo que encontró Cantrill es un retrato de la fragilidad humana. Piensa en el contexto. Era 1938. El mundo estaba al borde del abismo. Hitler amenazaba a Europa. La gente estaba acostumbrada a que las emisiones de radio se interrumpieran para dar noticias terribles. Vivían con los nervios a flor de piel, esperando el desastre. La ansiedad flotaba en el aire como una niebla invisible. Wells simplemente encendió una cerilla en una habitación llena de gas. Pero hubo un detalle técnico, una casualidad del destino, que selló el pacto de terror. Y tiene que ver contigo y con el ritmo del programa. Imagina una calle residencial en Nueva Jersey esa noche. Es tarde. Las farolas de gas o las primeras bombillas eléctricas arrojan charcos de luz amarilla sobre el asfalto húmedo.
Las casas están oscuras, excepto por el resplandor cálido de las ventanas de los salones. Todo está en calma. Si caminaras por esa calle, solo escucharías el crujido de las hojas secas de otoño bajo tus zapatos. El viento mueve las ramas desnudas de los árboles, creando sombras que se alargan y se encogen en las fachadas de madera. Dentro de esas casas, la vida transcurre a cámara lenta. Alguien pasa una página de un libro. El reloj de la repisa de la chimenea marca el compás de la vida doméstica. Tac, tac, tac. Un perro duerme en una alfombra, respirando rítmicamente. Es la imagen de la paz. Pero en el aire, viajando a la velocidad de la luz, invisibles, atraviesan las paredes las ondas de radio. Están en todas partes, rodeando las casas, cruzando los cuerpos, llevando mensajes de mundos lejanos que no existen. Es un contraste silencioso, la quietud visual de la noche frente a la tormenta invisible que ocurre en el éter. Respira esa calma visual. Quédate en la acera vacía, mirando las ventanas iluminadas, sintiendo el frío de octubre en la cara. Volvamos al misterio del dial. La investigación reveló que la mayoría de la gente que se asustó no escuchó el principio del programa. En otra emisora, en ese mismo momento, había un ventrílocuo muy popular llamado Edgar Bergen. Casi todo el país lo estaba escuchando a él. Pero a las 8:12, el ventrílocuo dio paso a un cantante. A mucha gente no le gustaba el cantante, así que hicieron lo que hacemos todos hoy en día con el mando a distancia. Cambiaron de canal. Zapping analógico. Giraron el dial de sus radios buscando algo más interesante. Y aterrizaron en la Columbia Broadcasting System, justo en el momento en que tú y Wells estabais en lo mejor de la actuación. Se perdieron la introducción que decía: esto es una obra de ficción. Cayeron directamente en medio de la noticia del meteorito. Cayeron directamente en el sonido de tu tapa de inodoro desenroscándose. Para ellos, no había contexto, solo realidad inmediata. Aquí es donde tu ancla emocional, ese orgullo artesanal del que hablábamos al principio, se conecta con algo más profundo. La técnica fue tan perfecta que anuló el sentido común. Los investigadores encontraron personas que miraron por la ventana y vieron el tráfico habitual de un domingo. Pero su cerebro, sugestionado por los sonidos que tú creaste, interpretó los coches como gente huyendo. Vieron el brillo de las luces de la ciudad y pensaron que eran los rayos de calor incendiando Nueva York. Tu sonido de cerámica rascando contra cerámica se convirtió en el detonante de una alucinación colectiva. Es fascinante pensar en la conexión entre tu trabajo físico en el estudio y la mente de un desconocido a cientos de kilómetros. Tú manipulabas objetos. Ellos manipulaban sus propios miedos. Tú sabías que era mentira. Ellos necesitaban creer que era verdad, porque el mundo real ya daba demasiado miedo. Y a veces es más fácil temer a un marciano que temer a la guerra que se avecinaba en Europa. El misterio del pánico no es sobre cuánta gente corrió por las calles. Es sobre la soledad de nuestra mente. Es sobre cómo, en la oscuridad, todos estamos buscando una voz que nos diga qué está pasando, aunque esa voz nos esté mintiendo. Mientras los académicos y los dueños de los periódicos discutían sobre ética y leyes en los días siguientes, hubo una realidad mucho más simple que se perdió en el ruido. La realidad de la experiencia individual. La realidad de cómo esa noche terminó para la gente común, lejos de los estudios de Nueva York y de las rotativas de los periódicos.
porque al final el programa terminó. La radio se apagó. Y millones de personas se quedaron solas en sus habitaciones, con el silencio volviendo a llenar los rincones. Y es ahí, en ese contraste entre el ruido del fin del mundo y la paz de la vida diaria, donde encontramos nuestro último acto. Dejemos atrás los estudios de la Columbia Broadcasting System. Dejemos atrás a los policías, a los académicos y a los periódicos sensacionalistas. Vamos a alejarnos del centro de la tormenta para visitar el lugar donde realmente ocurrió esta historia, el salón de una casa cualquiera. Mientras tú estabas de pie bajo los focos calientes, manipulando tu tapa de cerámica y tus cestos de mimbre, tu sonido viajaba hasta lugares que no podías imaginar. Lugares de una calma profunda y cotidiana. Imagina una sala de estar en 1938. Es un espacio protegido, cálido. Las paredes están empapeladas con patrones florales suaves que apenas se ven en la penumbra. El suelo es de madera, cubierto por alfombras gruesas que absorben las pisadas. El centro de la habitación no es una chimenea, ni una ventana. Es la radio. Es un mueble impresionante, una catedral de madera pulida y barnizada, caoba o nogal, que llega hasta la cintura. Tiene una tela dorada cubriendo el altavoz y un dial iluminado con una luz cálida, ambarina, que parece un ojo vigilante en la oscuridad del rincón. La radio es el corazón de la casa. Es el fuego tribal alrededor del cual se reúne la familia. Mientras tú sudabas en Nueva York creando el caos, aquí la vida tenía un ritmo lento, casi hipnótico. El padre tal vez leía el periódico, pasando las páginas con un crujido seco. La madre podía estar remendando un calcetín, con el sonido rítmico de la aguja entrando y saliendo de la lana. Psst, psst. Hay un contraste irónico y hermoso entre tu realidad y la suya. Tú estabas creando la muerte y la destrucción con un desatascador. Ellos recibían ese sonido mientras estaban sentados en sus sillones más cómodos, con una taza de té o de café caliente en la mano. Para la mayoría, la invasión no fue un pánico de correr por las calles. Fue un miedo silencioso, doméstico. Fue mirarse los unos a los otros en la penumbra del salón. Fue dejar la taza de té en la mesa con un tintineo suave porque las manos temblaban un poco. Fue abrazar a los niños un poco más fuerte. La magia de la radio es esa intimidad. Tu voz, tus efectos sonoros, no sonaban allí fuera. Sonaban aquí dentro. Estabas en su habitación con ellos. El chirrido de tu tapa de inodoro resonaba entre sus cortinas y sus muebles. Pero incluso esa tensión doméstica, eventualmente, se disolvió. Llegó el final del programa. La voz de Wells rompió el hechizo diciendo que todo había sido una broma de Halloween, como quien se pone una sábana para asustar a un amigo. Y entonces ocurrió el momento más relajante de todos. El momento en que la amenaza desaparece y solo queda el alivio. Visualiza ese instante de descompresión en la casa. El programa termina. Alguien se levanta del sillón, camina sobre la alfombra y gira el botón de la radio. Se escucha un clic mecánico, sólido. La luz ambarina del dial se apaga lentamente, desvaneciéndose hasta ser un punto naranja que finalmente desaparece. El zumbido eléctrico cesa. El silencio regresa a la sala, pero es un silencio diferente al de antes. Es un silencio limpio, seguro. Fuera, si prestas atención, empieza a llover.
no es una tormenta violenta, sino una lluvia mansa de otoño. Escucha el repiqueteo suave de las gotas contra el cristal de la ventana. Tap, tap, tap. Es el sonido de la normalidad. No hay rayos de calor. No hay cilindros. Solo agua cayendo sobre la hierba del jardín, sobre el tejado, sobre las calles vacías. El mundo sigue ahí, intacto. Ahora, quiero que te quedes en esa sensación de seguridad recuperada. La radio es solo un mueble de madera otra vez. La casa respira. Las vigas de madera crujen suavemente al enfriarse por la noche. El calor de la estufa o de la chimenea residual caldea el aire. Huele a madera quemada y a lluvia fresca que entra por las rendijas. Mientras tú, el técnico de sonido, recoges tus cosas en el estudio, lavando la realidad del programa, las familias en sus casas comienzan su ritual de sueño. Es un ritual lento, sin prisas. Apagan las luces del salón, una a una. Las sombras crecen y abrazan los muebles. Suben las escaleras de madera que crujen familiarmente bajo sus pies. Se lavan la cara con agua fresca de una palangana o un grifo antiguo, sintiendo el frescor en la piel, limpiando el miedo de la noche. Se meten en camas con sábanas de algodón pesadas y frías, que se calientan poco a poco con el calor del cuerpo. Se cubren con mantas de lana pesada. El peso es reconfortante. Es un abrazo físico que dice, estás a salvo. Y allí, en la oscuridad de sus dormitorios, escuchan la lluvia fuera. Saben que mañana será lunes. Saben que el sol saldrá. Saben que los marcianos no vinieron. Y tú, sin saberlo, les has dado un regalo. Les has dado el regalo del contraste. Porque nada se siente tan bien, tan seguro y tan profundo como el momento justo después de haber tenido miedo, cuando te das cuenta de que todo está bien. El sueño que viene después de eso es el sueño más profundo del mundo. Deja que tu mente se instale en ese dormitorio de 1938. Escucha la lluvia. Siente las sábanas. Todo está en orden. De vuelta en el estudio, las luces se han apagado casi por completo. Solo queda una bombilla de servicio encendida al fondo del pasillo. Tú has terminado tu trabajo. Has guardado el desatascador, los cestos y las copas. Y ahí, sobre la mesa de fieltro verde, queda la tapa de la cisterna del inodoro. Ya no es una escotilla alienígena. Ha perdido su magia. Vuelve a ser solo un trozo de cerámica blanca, fría y pesada. Un objeto humilde que mañana volverá a un almacén polvoriento. Pero tú la miras una última vez y sonríes. Sabes lo que hicisteis juntos. Sientes el cansancio agradable en los hombros, ese peso dulce después de un trabajo bien hecho. Tus manos ya no sudan. Tu pulso es lento y constante, como el segundero de ese reloj de pared que ahora marca el tiempo en una sala vacía. La historia ha terminado. El pánico se ha convertido en anécdota, y la anécdota se convertirá en sueño. La gran invasión no fue más que teatro en la oscuridad. Y ahora, el teatro cierra. Tómate un momento para agradecer a tu propia imaginación por el viaje. Deja que la imagen del estudio se difumine en negro. Deja que la tapa de cerámica se disuelva en la oscuridad. No hay nada más que hacer. No hay nada más que escuchar. Solo tu respiración y la calma. Buenas noches.